¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Electromagno una vez más. Y hoy con un nuevo proyecto del que quiero compartir con vosotros. Y la verdad que este proyecto es muy especial para mí, porque fue mi primer diseño de PSB subacuáticas para la comunicación por cable entre los buzos bajo el agua y el tender de la superficie. Y nada, este es el circuito que permite hacer esa comunicación. Es un circuito intercomunicador que tiene pues una tapa preamplificadora con su transformador de entrada de audio y un amplificador de potencia conjunto con el transformador de salida de audio para adaptación de impedancia, tanto queramos conectar un micrófono o altavoces. Y nada, aquí tenemos la placa de este circuito, que ahora os voy a enseñar el esquemático. Vamos a analizar el circuito y todo eso. Así que vamos a empezar con el esquemático. Vamos a irnos a mirar el esquemático. Y nada, vamos a ir por partes. Vamos a empezar quizás por la parte de preamplificación. Este es el circuito preamplificador. Es el TL071. Es un preamplificador MOSFET. Y este objetivo de esta circuitería es de amplificar la señal proveniente de la voz de audio que viene a través de este transformador de audio. Este transformador de audio pues lo que hace es adaptar la impedancia de la baja impedancia del micrófono. Lo que hace es y junto con la alta impedancia del transformador lo que permite es máxima transferencia de señal hacia al preamplificador, y el preamplificador amplifica esa señal de voz, que suele ser de milivoltios, al orden de los voltios, ¿no? Y bueno, básicamente este es el circuito. Tenemos aquí una red de resistencias en la línea de 12 voltios que se alimenta el circuito. Esta línea de red de resistencias lo que hacen es subir el nivel de la continua para que la señal alterna esté entre 0 y 12 voltios. Un condensador de bypass cerca del amplificador para mejorar la respuesta frente al ruido. Y bueno, tenemos aquí una red de resistencias, la red R4C4, lo que hace va a obtener la respuesta en frecuencia de entrada y la frecuencia de respuesta en frecuencia de salida entre el R5 y C7. Básicamente esto tiene que estar funcionando en el rango entre 20 Hz y 20 kHz, porque es el rango de frecuencia por el cual el ser humano puede oír lo que es la señal audible del ser humano está entre los 20 Hz y los 20 kHz. Y este circuito se ha diseñado para que la red C4, R4 y R5 y C7 esté entre ese rango de frecuencias, entre 20 y 20 kHz. Vale, esto es el circuito preamplificador que amplifica la señal de audio, quien va a actuar tanto sea el tender o los buzos con su micrófono. Tenemos aquí un juego de potenciómetros, un potenciómetro para el volumen del buzo, si es que es el buzo el que va a hablar, va a entrar aquí para hablar, o si es que es el tender de la superficie el que va a hablar a los buzos para amplificar esa señal. Y una vez amplificada en tensión este preamplificador, tenemos aquí el amplificador de potencia, que es el amplificador TBA 820M. Es un amplificador monofásico de una potencia de 2 vatios y se alimenta con 12 voltios. Este amplificador ya está obsoleto, no existe. Por lo tanto, para hacer un rediseño y cambiarlo, lo suyo sería pues, poner otro amplificador, ¿no? como el LM3 LM38 quizás no, quizás el LM380 se podría hacer una sustitución de este circuito. Bueno, pues el amplificador de potencia monofásico de 2 vatios con una potencia pues de hasta 2 vatios. Los potenciómetros, y ahora ya vámonos al siguiente paso que voy a explicar. Circuito de protección de entrada, como he dicho, se alimenta de 12 voltios, un interruptor apagado encendido, un fusible de 1,5 amperios porque el amplificador de potencia, el TBA 820M, puede suministrar
a 12 voltios, una máxima corriente de 1,5 amperios, por lo que he puesto aquí un potenciómetro que si supera ese con 1,5 amperios, funda el fusible aislando la alimentación y protegiendo el circuito. Aquí tenemos un MOSFET tipo FET que actúa de protección si colocamos la alimentación con polaridad invertida para que no nos cargamos el circuito. Pues esto lo que va a hacer es que no va a dejar pasar corriente si lo polarizamos inversamente. Tenemos a la línea de alimentación un condensador electrolítico de 10.000 microfaradios que va a actuar esto como filtro para mejorar el ruido, y una red de resistencia iLED para indicar cuando hay ya alimentación de los 12 voltios con su resistencia limitadora de corriente para proteger el diodo. Tenemos los conectores de este circuito. Conectores, ¿qué es lo que hay en este circuito? Conectores de alimentación de los 12 voltios, que luego estos 12 voltios van al circuito de protección. Tenemos los conectores para el buzo 1 y el buzo 2. Estos conectores van a sus respectivos altavoces. Comparten para este circuito, cuando se ajusta el volumen de los buzos, variación de volumen afecta a ambos buzos. Así que lo suyo sería que para un nuevo proyecto de PSD, una nueva revisión, sería que para cada buzo tendría su potenciómetro, ¿no? Y no que para el mismo potenciómetro se ajuste la misma ganancia o volumen para ambos buzos. Pero bueno, como era es este primer circuito que quiero explicar, pues es lo que hay. Y nada, y por último el conector donde se conecta el micrófono del tender de la superficie. Bueno, ¿qué más? Tenemos aquí un circuito selector, el CD4 4016. Este circuito, básicamente, a modo resumido, que veis aquí, es un circuito que tiene dentro varios switches, y esos switches se controlan por medio de las señales control A, control B y control C. Cuando el control A está activo, deja pasar la señal A hacia la señal de salida A. Cuando el control B está activo con 12 voltios, pues entonces es la señal B que entra y permite el paso de la señal B. Bueno, ¿y por qué se ha hecho esta circuitería? Bueno, pues esta circuitería se ha hecho para que cuando aquí tenemos un pulsador push to talk. Por defecto, cuando no está nada conectado a GND, la configuración de este circuito es que por defecto el que habla son los buzos, y el que escucha aquí en la salida es el tender de la superficie. De modo que si no pulsamos nada, buzo habla, tender escucha. Cuando pulsamos y tenemos los 12 voltios en la base emisor de este transistor, y por lo tanto circula aquí corriente, esta circuitería va a ser que va a anular esta red es la que permite que por defecto el buzo hable y el tender escuche. Entonces, si nosotros cuando pulsemos abajo y activamos el transistor, lo que va a hacer es anular esta red para que esta red funcione y sea el potenciómetro del tender de la superficie el que tenga su volumen. En caso contrario, si no se pulsa el transistor de push to talk, entonces el potenciómetro de aquí va a ser que va a ajustar el volumen y va a anular el del tender. Y básicamente es el circuito que lo que hace este controlador, que son de switches. Y nada, básicamente lo que me queda ya por explicar en este esquemático son estos relés de aquí con su transformador de salida. Este transformador de salida se puede desactivar por medio de otro pulsador, si no quiere, con un otro switch, pero bueno, si se activa, entonces estos switches lo que hacen es decidir o activar cuando queremos que para el switch queremos que tanto el buzo o el tender hable o escuche, y el que hable o escuche lo hace a través de esta circuitería, que son de unos relés de aquí, que tienen aquí su diodo para proteger lo que son las corrientes de pico que se producen cuando se activa o desactiva los relés. Básicamente es lo que hace esta circuitería.
Y nada, unos mounting hole conectados a GND para poner allí, colocarlo en cualquier caja donde sea. Y bueno, creo que ya he explicado al menos lo que es por encima el esquemático. Es un circuito intercomunicador de 12 voltios y que puede funcionar hasta una potencia de 2 vatios. Bueno, pues con la explicación del esquemático, ahora nos vamos a explicar el diseño de la PCB. Bueno, pues como he dicho antes, vamos ahora a analizar el diseño de la PCB. Así que vamos a echar un vistazo. Esta es la PCB. Voy a quitar un poquito, quitar los planos de masa. Vale, pues nada, este es el diseño de la PCB, como podéis observar. Por aquí, a la izquierda de todo de la PCB, tenemos el conector de alimentación con su switch de apagado y encendido y la circuitería de protección, su fusible, el transistor FET que va a actuar como protección si ponemos la alimentación con polaridad invertida, y el filtro del condensador para mejorar la respuesta del ruido, ¿no? Bueno, pues esta parte de aquí tenemos lo que es conector de alimentación y circuitería de protección. El logo mío del canal Electromagno, transformador de audio para adaptar impedancia del parlante que se va a conectar, y lo que va a hacer que sea el parlante que actúe como habla tanto el tender de la superficie o el buso. Pues el transformador de audio, con la baja impedancia del micrófono, permite que se pueda obtener máxima transferencia de señal. Y aquí arriba tenemos el preamplificador. Este es el circuito preamplificador del TL071, un transistor tipo FET de bajo ruido que permite amplificar la señal proveniente del que estuve como micrófono. Tenemos aquí, ¿qué más? El circuito selector que os he comentado antes, que va a ser que tanto cuando hable el tender o los busos, pues anule, si el que habla son los busos, anular el potenciómetro del tender. Si el que habla es el tender, anular el potenciómetro de los busos. Esto es lo que va a ser esta circuitería. ¿Qué más? Tenemos el push to talk. El push to talk, cuando es el que va, pues cuando pulsamos es el tender el que va a hablar, y cuando dejamos de pulsar es el buzo el que va a hablar. Aquí tenemos el conector para conectar el parlante del tender. Un parlante quiere decir que quiero explicar que un parlante, para estos equipos de comunicaciones, hay un parlante que actúa tanto de micrófono como de altavoz, ¿de acuerdo? Y nada, tenemos aquí el transformador de salida de audio. Este transformador de salida pues tiene de su alta impedancia, y lo que hace es que para adaptar la máxima transferencia de señal, ya que los parlantes de salida de los busos es de baja impedancia, junto con la alta impedancia del transformador de salida, pues tenemos máxima transferencia de potencia hacia allá la salida de los busos. Y nada, aquí tenemos el circuito TVA 820M, que es el amplificador de potencia, el selector de apagado y encendido de los altavoces, y los relés que se han puesto cerca de los altavoces, de los parlantes de los busos. Y nada, este es una PCB que se ha hecho en diseño basado en 4 capas. La capa superior, que es la roja, para realizar las conexiones, la mayoría de las conexiones. La capa bottom, que es la del verde, que aquellas que no se pueden hacer con la capa roja, puede utilizar la capa verde. Y luego tenemos 2 capas intermedias, que es la amarilla, que es un plano de masa, de GND, que vamos a ver ahora. Este es el plano de masa de color amarillo. Como podéis observar, el plano de masa. Todo lo demás está aislado. 12 voltios está aislado porque hay un plano de masa, GND, lo demás aislado. Es un plano de masa. Y la última capa, que es el plano de alimentación de los 12 voltios. Vamos a buscar una referencia de 12 voltios, si es que lo encuentro.
Vamos a ver, 12 voltios, ¿dónde están los 12 voltios? 12... Aquí hay. ¿Ves, por ejemplo, una vía que está conectada al plano de masa de los 12 voltios? Aquí otro, es un plano de alimentación. Bien, pues mostrado esto, ahora vamos a verlo con todas las capas. A ver cómo lo hago. Aquí. Bien, ahora os voy a enseñar la vista 3D. Así es como quedaría la placa de nuestro circuito. En este caso, lo que es el color de la superficie es de color azul, decidido así. La serigrafía de color blanco, información de que es un circuito intercomunicador de 12 voltios a 2 vatios. Está hecho con KitKat, el preamplificador, el amplificador de potencia y el circuito selector. Está diseñado con 4 capas y aquí tenéis el enlace por si me queréis seguir en el canal de YouTube. Y nada, pues aquí tenemos a la entrada el circuito de alimentación con el circuito de protección, el transformador de entrada de audio con su etapa preamplificadora, el circuito selector para seleccionar el potenciómetro del volumen, push to talk para decidir cuándo es el que habla y escucha, sea tender o los busos. Aquí conectamos los parlantes del tender de la superficie, aquí de los busos, los relés que son los que nos permiten hacer el cambio habla-escucha, el transformador de salida de audio con su etapa de potencia y un switcher para activar la salida de los busos. Y nada, que tenemos aquí la capa Baton con sus conexiones y la capa Top. Y nada, esto es todo lo que he querido compartir con vosotros. Espero que haya gustado. Para mí es un vídeo muy especial porque fue mi primer diseño de PCB. Y nada, espero que haya gustado y por supuesto seguiré subiendo más proyectos electrónicos para compartirlo con vosotros y explicarlo. Y nada, si os ha gustado estos vídeos, quiere que siga subiendo más proyectos de diseño de PCB, déjate un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.